Bueno, hermanos, bienvenidos esta noche en esta asamblea de oración, avivando el fuego del Espíritu, para que sea el Señor hoy asistiéndonos, acompañándonos. Vamos a iniciar en este momento y esperamos que todos nuestros hermanitos se conectan después. Iniciamos este momento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia infinita. Y queremos pedirte que hoy aumentes nuestra poca fe para que podamos ver esos milagros en nuestra vida de comunidad. Para que podamos ver, Señor, todas esas obras maravillosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros a través de nuestros hermanos de comunidad. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos llama y nos convoca. Gracias porque tú has pronunciado nuestro propio nombre, nos has llamado a ser parte de tu ejército en la iglesia. Gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos llama a tu servicio. Eres tú quien día a día nos confortas. Eres tú, Señor, en que en los momentos de tristeza nos consuelas. Eres tú que en los momentos de debilidad nos fortalece. Gracias, Señor, por todos esos hermanos de comunidad que nos has regalado y que nos ayudan a crecer cada día más. Y todo esto, Padre, te lo entregamos con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El tema que vamos a ver hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la comunidad, lugar de crecimiento. Y la segunda parte vamos a mirar la comunidad, cómo construir una comunidad sólida. El objetivo del tema de esta noche es reconocer que la fe se vive en la comunidad de los creyentes en Cristo, que es la iglesia, para que descubriéndonos miembro de ella, la amemos. La fe cristiana solo se vive en comunidad. La persona humana necesita la vida social. La vida social no es un sobreañadido en la persona humana, sino que es una exigencia de su naturaleza, porque el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Y además, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman una comunidad. El hombre desarrolla sus capacidades por el intercambio con los otros, por la reciprocidad de servicio y por el diálogo con sus hermanos. Si una persona no deja su aislamiento, su individualismo, su egoísmo, nunca va a desarrollar sus capacidades, sus habilidades y mucho menos sus carismas. La fe del hombre
lo lleva a la unidad. Y estas dos, es decir, la fe y la unidad, solo se viven en comunidad. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 21, le ora al Padre, pidiéndole, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Es como si el Señor Jesús estuviera insinuando que hay una semejanza entre la unidad de las personas divinas y la unidad entre los hijos de Dios. Y para ello, Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Si nosotros recordamos el pasaje de la Torre de Babel, nos damos cuenta que en ese pasaje las lenguas se dividieron y por lo tanto no se entendían. Pero una de las gracias de Pentecostés es que Pedro se levanta a predicar en su propia lengua nativa y todos los que estaban ahí, que eran muchos y que venían de muchos lugares, lo escuchaban en su propia lengua, porque el Espíritu Santo nos da la unidad en la comunidad cristiana. Por eso, Cristo nos inunda de carisma y de dones comunitarios para vivir la vida en el Espíritu, pero para vivir la vida en el Espíritu no de una manera separados, sino en unidad. Y se trata de aprender a vivir esa vida en comunidad, porque no es fácil llevar una vida comunitaria. Por eso hay que aprender a vivir en comunidad. No puede haber vida cristiana sino en comunidad, porque el discípulo participa en la vida de la iglesia, en el encuentro con los hermanos y viviendo el amor de Cristo en fraternidad y solidaridad. Y además, nuestros pastores nos acompañan y nos impulsan a madurar en esa vida en el Espíritu. La fe en Jesucristo nos llevó a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe en Jesucristo nos llegó porque los apóstoles nombraron unos sucesores. La fe en Jesucristo nos llega entonces por la sucesión apostólica. Y además, la fe nos libera del aislamiento, del individualismo y nos lleva a la comunión. Todo cristiano debe de pertenecer a una comunidad concreta que lo ayude a crecer en la fe en Jesucristo y que también lo lleve a vivir permanentemente su discipulado. La iglesia es voluntad de Dios. Dios Padre, que creó el mundo en su amor y sabiduría, quiso hacernos partícipe a los hombres de esa vida divina. Si nosotros tomamos el libro del Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo el hombre quiso hacerse como Dios, pero fue Dios quien se hizo hombre
para que el hombre pudiera vivir la vida de Dios, pudiera vivir la divinidad de Dios. Dios quiere santificar y salvar a los hombres, pero no de una manera aislada, no de una manera individual, sino constituyendo un pueblo. Y el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia nos ha llamado a formar comunidades de base donde se viva la fe, el amor y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia fue comprado, dice Primera de Pedro 1, 18, 19, con la sangre preciosa de Jesús. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que han heredado de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Hermanos, la comunidad cristiana representa una nueva manera de vivir por la conversión. Porque la conversión me lleva o nos lleva a cada uno de nosotros a ir asimilando en nuestra vida los gestos, las actitudes, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de relacionarse con los demás. Filipenses 2:5 nos dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Efesios en el capítulo 4 también nos habla a nosotros que debemos renovar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Como comunidad, nosotros estamos llamados a vivir y a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La primera carta a los Corintios en el capítulo 12 nos dice que el cuerpo, a pesar de que tiene muchas partes, es un solo cuerpo. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a nosotros a formar en la comunidad cristiana un solo cuerpo. A pesar de que tenemos distintas maneras de pensar, distintas maneras de ser y de hacer las cosas, el Señor nos llama a ser un solo cuerpo. Nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el verso del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como Dios los llama a una sola esperanza, hay un Señor, una fe, un bautismo, hay un Dios y Padre de todos que está sobre todos y actúa por medio de todos y está en todo. Entonces, estamos llamados a ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora vamos a mirar
cómo construir una comunidad sólida. Y voy a leer desde la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, desde el verso 11 hasta el verso 15, desde el verso 9 hasta el 15. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son el campo que Dios está trabajando, el edificio que está construyendo. Yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe de tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y caña. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si alguno construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su paga. Pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. Pablo nos está diciendo que para construir una comunidad sólida, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en la comunidad al servicio de Dios. Por eso él dice que somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Para que una comunidad sea sólida, esa comunidad necesita estar al servicio de Dios. Y para estar al servicio de Dios hay que desacomodarse, porque dentro de las comunidades tenemos gente muy cómoda, que están en sus zonas de confort, y hay que desacomodarnos para poderle prestar un servicio al Señor. Pero también nos dice Pablo que hay que tener cuidado cómo se construye la vida, cómo se construye la familia, cómo se construye el negocio, cómo se construye la comunidad. Y tercero, nos dice que el fundamento siempre va a ser el mismo, Jesucristo. No podemos poner otro fundamento, no podemos poner otra base, otro cimiento, sino el de nuestro Señor Jesucristo. En Él construimos nuestra vida, en Él construimos nuestra familia, en Él construimos nuestra comunidad, en Él construimos nuestra iglesia, en Él construimos nuestra sociedad. Y dice que al final de todo, el día del juicio, se va a aprobar el trabajo que cada uno de nosotros haya hecho, el trabajo que cada uno de nosotros haya hecho en la comunidad. Porque es que en la comunidad no simplemente estás para recibir, en la comunidad también estás para dar. Entonces, al final vamos a ver quién va a recibir ese premio, quién va a recibir esa paga.
porque la vida la puede salvar. Pero ¿sí será que recibiremos el premio? Es la pregunta que hoy nos queda, que si lo que nosotros estamos construyendo es resistente a ese fuego. Por eso nos dice cuáles son esos materiales, nos habla Pablo, y nos habla de dos clases de material. Uno que es resistente al fuego, que nos dice el oro, la plata, piedras preciosas, pero también nos dice uno que es madera, cartón, paja, caña. ¿Con qué clase de material nosotros vamos a construir nuestra comunidad o estamos construyendo nuestra comunidad? Cuando una comunidad comienza, el fundamento, ya lo hemos dicho, siempre es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no hay iglesia ni comunidad. Porque la iglesia sin Jesucristo sería una institución más como cualquier institución. Y la comunidad sería simplemente un grupo social, pero no un grupo que está basado, que está cimentado en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar esos materiales que yo les acabo de nombrar: el oro, la piedra preciosa, la paja, el cartón, la plata, la caña y la madera. Pero también vamos a ver que esa construcción de la comunidad, todos y cada uno de los miembros de la comunidad, somos los que estamos a cargo y depende de nosotros la construcción de esa comunidad. Que esa comunidad sea verdaderamente una comunidad sólida, pero especialmente depende del equipo coordinador, es decir, del equipo timón. El equipo timón debe tener un pie adelante de los demás miembros de la comunidad para que la comunidad sea una comunidad sólida. Pero vamos a mirar qué otro material nosotros vamos a utilizar para construir nuestra comunidad. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual. Dios va a hacer de ustedes como piedras vivas para construir esta comunidad. San Pedro no nos está diciendo que la comunidad la vamos a construir con ladrillos, porque construir con ladrillos es muy fácil. Y construir con ladrillos es muy fácil porque todos tienen casi que las mismas dimensiones, el mismo grosor, el mismo ancho, el mismo alto, el mismo largo, inclusive hasta el mismo color. Pedro nos está diciendo que la comunidad, que este templo espiritual, que es la comunidad, lo vamos a construir es con piedra. Y construir con piedra es muy difícil. Y es difícil porque las piedras todas tienen una forma diferente, un tamaño diferente, inclusive hasta un color diferente. Pero Pedro nos está diciendo que la comunidad que Jesucristo quiere para que sea una comunidad sólida, la va a construir con cada uno de nosotros, que somos como piedras
vivas. Y es que en la comunidad somos como esas piedras. Todos tenemos una manera de ser y todos tenemos una manera de hacer las cosas diferentes. Y por eso es difícil construir una comunidad. Difícil si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros nos dejamos guiar y orientar por el Espíritu de Dios, se nos va a hacer fácil. Esta es la comunidad que nosotros vamos a construir. Una comunidad que las paredes son de piedra. Una comunidad que tiene 2 ventanas. Una comunidad que tiene una puerta. Una comunidad que tiene un techo de 2 aguas. Y una comunidad que tiene una chimenea. Ya tenemos el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Miremos ahora las columnas para construir una comunidad sólida. Nos dice Hechos 2:42. Todos seguían firme en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían, oraban y se reunían para partir el pan. Y en Gálatas 2:9 nos dice, Pedro, Santiago y Juan eran tenidos como columnas de la iglesia. Para construir una comunidad sólida, necesitamos 4 columnas: la enseñanza, la oración, la convivencia y la autoridad. Vamos a mirar cada una de ellas, aplicándola ya en la comunidad. La enseñanza. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? La palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y la palabra de Dios es como la brújula que muestra el camino correcto a la comunidad. Si una comunidad no quiere equivocarse en su caminar, en su seguimiento al Señor, debe ser una comunidad que lea, que escudriñe, que viva la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12, es como espada de doble filo. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. La palabra de Dios es esa espada en la comunidad que corta las cosas que no le agradan al Señor. ¿Como cuáles? La envidia, el egoísmo, la falta de perdón, la falta de servicio, la solidaridad, el ver al otro como rival, la falta de compromiso, la irresponsabilidad, todo eso que ve el Señor, que no hace crecer a la comunidad, que no hace que la comunidad sea una comunidad sólida, el Señor con su espada la va cortando. Pero la palabra de Dios también es esa espada que dice que llega hasta lo más profundo del ser humano, hasta lo más íntimo.
Y nos dice Santiago 1, 21, 25. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Esa espada en la comunidad, además de cortar todas aquellas cosas que no le agradan al Señor, también va al interior de cada hermano de la comunidad para hacerlo libre, pero para hacerlo libre y hacerlo feliz. Porque el Señor creó al hombre para que el hombre fuera completamente feliz. Pero también nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55 que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Isaías 55, 11. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esa espada que es la palabra no vuelve a Dios vacía, sino que cumple en la comunidad el efecto que Dios quiere para que se produzca en la comunidad los frutos que el Señor espera de esa comunidad. El Señor no quiere comunidades estériles que no den frutos. El Señor no nos quiere como esa higuera que no da frutos. El Señor nos quiere que demos fruto y para eso tenemos la palabra de Dios para poder dar frutos en la comunidad. Por eso la comunidad no solamente es para orar. En la comunidad también se escudriña la palabra para que se produzca frutos en la comunidad. La oración. La oración es tomar conciencia de las bendiciones de Dios. Es decir, que la oración es la certeza de que Dios actúa en mi vida y en la vida de las personas por las cuales yo estoy orando. La oración es tomar conciencia de que yo soy canal de bendición para los demás, porque Dios me hace tomar a mí conciencia a través de la oración que yo soy un instrumento del Señor, en las manos del Señor. Y la oración es vivir en comunión, es vivir en intimidad con Dios. Hay personas que quieren estar al servicio del Señor y eso está bien. Y muy bien. Pero y hay personas que quieren ser predicadores, que quieren ser maestros. Y yo no puedo ser un predicador. Yo no puedo ser un maestro. Yo no puedo hablar de Jesús si yo antes no hablo con Jesús. Si yo antes no tengo una intimidad con Jesús. Por eso la oración es vivir en comunión y en intimidad con Dios. Miremos cuáles son las características de la oración carismática. La oración carismática es una oración espontánea. Dentro de la Iglesia Católica tenemos formas de oración y dentro de las formas de oración tenemos la oración tradicional, la oración espontánea, la oración personal, la oración comunitaria y la oración en silencio. Esas son las 5 formas de orar en la iglesia.
La oración tradicional es aquella que nosotros tenemos, que ya otras personas han compuesto, que ya otras personas han escrito y que han llegado a nosotros y nosotros nos los aprendemos o las leemos. Pero la oración carismática, que es una oración espontánea, nosotros no leemos. La persona que ora, el orante, simplemente se abre a la acción del Espíritu Santo, abre su corazón y habla con su Señor, habla con su Padre, con sus propias palabras. Por eso, la oración carismática se convierte en una oración existencial, porque la persona ora la vida y la vida se le convierte en una oración. La oración carismática es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía la oración y la vida de la comunidad. Por eso hay que estar atentos al soplo del Espíritu. La oración carismática es de abandono. Para que estalle la oración, tanto personal como comunitaria, yo tengo que abandonar desde el inicio en las manos del Señor toda preocupación. Por eso dice Filipenses 4:6, no andéis preocupados por nada, preséntenselo todo a Dios en oración. Cuando yo inicio mi oración, entonces yo le entrego lo que me preocupa al Señor para que yo pueda vivir mi intimidad profunda con el Señor y nada me aparte de esa intimidad con el Señor. La oración carismática es una oración audible, es decir, que el que hace la oración debe de hacerla en voz alta, porque se debe escuchar. La oración carismática no es una oración de olla de presión. ¿Usted sabe cómo funciona la olla de presión? No, la oración carismática no es una oración de olla de presión. La oración carismática es audible y la oración carismática es audible porque se convierte en una oración de intercesión. Y estoy hablando de la oración carismática en la comunidad, que es muy diferente a la oración carismática en un grupo de oración, que lleva todas estas características, todas estas que yo estoy diciendo, la lleva. Pero la diferencia es que en el grupo de oración, la oración es dirigida. Un servidor lleva la oración y los demás se unen a lo que está diciendo el servidor. Pero en la comunidad, la oración carismática es participativa. Es decir, todos los que están en la comunidad oran en la comunidad. Yo hago mi oración y ¿qué hace el resto? La hago audible. ¿Y qué hace el resto de mis hermanos de comunidad? Me apoyan en mi oración. Por eso se convierte en una oración de intercesión, porque si yo estoy haciendo una oración de acción de gracias, todos mis hermanos de comunidad se unen a mi acción de gracias. Pero si yo estoy haciendo una petición, todos mis hermanos de comunidad se unen a mi petición. Por eso la oración carismática en la comunidad tiene que ser breve, porque si es participativa y yo me apodero de la oración, entonces no le voy a dar la oportunidad a mis hermanos que también oren. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces usted llega a la comunidad con ganas de orar algo que usted está viviendo en su cotidianidad, en su existencia. Y resulta que si están dirigiendo la oración y no tocaron el punto que usted iba a orar,
Usted simplemente se fue con las ganas de orar eso que usted está viviendo. Por eso en la comunidad la oración es participativa para que se convierta en una oración de intercesión. Y el punto fuerte de la renovación católica carismática, nuestro grito de victoria y de fe es la alabanza. Y la alabanza es la oración de los reyes. La alabanza es la oración de los príncipes. Y la petición es la oración de los mendigos. Usted dígame qué es, mendigo o rey. Yo por lo menos soy la reina. Entonces mi oración tiene que ser de alabanza. Les pongo un ejemplo. Señor, te alabo y te bendigo. Te glorifico, Señor, hoy porque en mi despensa no tengo nada que darle de comer a mis hijos. Pero sé, Señor, que tú te vas a glorificar. La otra. Ay, Señor, mire esa alacena vacía. ¿Y yo qué le voy a dar hoy de comer a mis hijos? Ay, Señor, ¿yo de dónde voy a sacar para darle de comer a mis hijos? Es la misma oración. Pero en una yo estoy alabando y glorificando a Dios en medio de mi necesidad, porque sé que el Señor es un Dios de presente y que Él en medio de esa alabanza se va a glorificar. Entonces la oración es una oración de la renovación predilecta, la alabanza. ¿Y por qué alabamos a Dios? Por lo que Él es, y alabamos a Dios por lo que Él hace. Tenemos el tercer punto, que es la convivencia, la tercera columna, la convivencia. Y es la fraternidad. En la comunidad se vive la fraternidad. ¿Y por qué se debe de vivir en la comunidad la fraternidad? Para que sea una comunidad sólida, porque nos dice Efesios 4:6 que tenemos un solo Padre de todos. El Padre. Tenemos un solo Padre, el Padre. Por lo tanto, todos los demás somos hermanos. En la comunidad, para que sea una comunidad sólida, se debe vivir la unidad. Y al principio yo decía en 1 Corintios 12, que el cuerpo humano, que tiene muchas partes, es uno solo. Nosotros también, por la gracia del Espíritu Santo, somos un solo cuerpo. En la comunidad se debe vivir el amor. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, que ya nosotros estamos capacitados para amar y para dejarnos amar. En la comunidad se debe vivir la solidaridad. Nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 44, nos dice: Hechos 2, 44, 45. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Dentro de una comunidad, para que una comunidad sea sólida, se debe de vivir la solidaridad. Y nosotros no solamente compartimos lo material, también compartimos lo espiritual. Compartimos una oración, compartimos el acompañar, compartimos una palabra, compartimos una sonrisa. Antes, pues compartíamos un abrazo. En este momento no nos podemos abrazar, pero antes compartíamos un abrazo. Yo ahora que perdí a mi esposo, yo sentía que yo tenía que abrazar a la gente así se me pegara el COVID, porque yo decía, tengo que compartir con ellos en medio de este dolor y sufrimiento, así sea un abrazo. Entonces, mis queridos hermanos, para nosotros llevar una comunidad sólida necesitamos vivir como hermanos
en la unidad, en el amor y en la solidaridad. La autoridad. Debemos someternos a la autoridad porque toda autoridad viene de Dios. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, en el verso del 1 al 5. Todos deben someterse a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que hay fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad ya está en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino por un deber de conciencia. Y nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, en el verso 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuenta a Dios. Procuren hacerle el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Toda autoridad viene de Dios y en la comunidad se debe ser obediente a la autoridad. Y voy a empezar de abajo hacia arriba. Al equipo timón, al consejo diocesano, al asesor, al párroco, al obispo, al papa. Pero como toda autoridad viene de Dios, entonces tengo que obedecer al alcalde, al gobernador, a la policía, a los militares. Pero como toda autoridad viene de Dios, entonces tengo que obedecer en la universidad a los profesores, en el colegio a los profesores, a los directores, porque toda autoridad viene de Dios. Y el Señor nos ha dicho que hay que someterse a la autoridad. Y si que nosotros no nos sometemos, ya nos estamos rebeldizando contra Dios. Y cuando nosotros nos estamos rebeldizando contra Dios, ya sabe que la rebeldía no es de Dios, no es de cristiano, sino que es del demonio. Pero sobre todo, la autoridad dice, obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos porque ellos tienen que rendirle cuenta a Dios. El que manda, manda, así mande mal, pero manda y hay que obedecer. El que obedece, dicen por ahí, no se equivoca. El que tiene que rendir cuenta ante Dios por nosotros son nuestros dirigentes. Pero en la comunidad, para que una comunidad sea sólida, necesita obedecer, someterse a la autoridad. Y entiéndase por autoridad que no es mandar
Autoridad significa hacer crecer. Autoridad significa hacer crecer, no es mandar. Miramos entonces cuál es el cemento con que nosotros pegamos, unimos esas piedras. El cemento es el amor. Nos dice Juan capítulo 13, verso 35. En esto reconocerán que son mis discípulos, en la manera como se aman. Lo que a nosotros nos une en la comunidad es el amor. Hermanos, las piedras no están amontonadas, las piedras están unidas y están unidas por el amor. Cuando en una comunidad se vive el amor, la comunidad no se acaba, la comunidad no se destruye, la comunidad no desaparece. No que empezamos 40 y ahora quedan 3. ¿Y ahí qué pasó? No se vivió el amor, no se vivió la fraternidad, no se vivió la unidad, no se vivió la solidaridad. Pero cuando en la comunidad se vive el amor, que es lo que nos une, esa comunidad no se acaba. Pero cuando una piedra está aislada, esa piedra sí corre el riesgo de perderse. Pero cuando una comunidad está unida por el amor, esa no se pierde. Y nosotros sabemos que en nuestras comunidades hay mucha piedra suelta que no está unida y puede correr el riesgo de perderse. Cuando usted enciende una fogata, la leña, el fogón, cuando usted prende ese fogón, la leña, está el fuego bien encendido cuando la leña están juntas. ¿Usted quiere apagarla? Simplemente sepáralas. Un día me dijo mi hijo, estábamos asando carne y él me dijo, mamá, ¿cómo hago para apagar el carbón? Simple, sepáralo y el carbón se apaga. Porque mientras el carbón está encendido, junto, permanece encendido. Mientras la leña está junta, el fuego arde. Pero cuando se separa el leño se apaga. Y asimismo, si una comunidad quiere vivir en el amor, si una comunidad quiere ser una comunidad sólida, todos deben de estar unidos, así, para que arda el fuego del Espíritu Santo. Porque si usted empieza a alejarse de la comunidad, el fuego se va apagando. He dicho que esta comunidad que nosotros estamos construyendo tiene 2 ventanas. Por una ventana entra el aire que purifica. Y el aire que purifica es el soplo del Espíritu Santo. La comunidad está abierta al soplo del Espíritu Santo, que es el que la santifica, que es el que la purifica, está abierta. Por eso la comunidad tiene que vivir permanentemente renovando su bautismo en el Espíritu, para que ella pueda estar abierta a las acciones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas acciones del Espíritu Santo? La revelación, la inspiración y la moción. Pero también tenemos la otra ventana, que es por donde sale la luz. Porque la iglesia de Cristo no está encerrada en sí misma,
porque la comunidad no se puede encerrar en sí misma, sino que la comunidad tiene que ser una comunidad misionera, que es una comunidad que sale la luz, es decir, que sale a evangelizar. Por eso nuestro cuarto objetivo de la Renovación Católica Carismática es la evangelización en el poder del Espíritu Santo. Porque una comunidad no puede vivir ensimismada en sí misma, encerrada en sí misma, sino que tiene que ser una comunidad abierta, que sale en busca de los pobres, que sale en busca de los pecadores, para evangelizarlo, para llevarle la luz de Cristo. Pero también les dije que la comunidad, para que sea sólida, tiene que tener una puerta abierta, y esa puerta abierta son los sacramentos. Una comunidad que vive en la unción del Espíritu Santo es una comunidad que lleva una vida sacramental. Y vemos nosotros que sacramento es una palabra latina, pero la palabra griega es mysterium, y misterio significa que es algo inagotable, que es algo vital, que es algo que necesita manifestarse. Y dentro de los sacramentos tienen tres elementos. Cualquier sacramento tiene tres elementos. Primero, es signo sensible, es decir, que comunica y muestra lo que es. ¿Y qué muestra? La vida de Dios. Todo sacramento nos muestra la vida de Dios. Segundo, tiene un valor salvífico, es decir, que sirve como instrumento para la transmisión de la gracia. Todo, cualquier sacramento es un instrumento para transmitirnos la gracia de Dios. Y tiene un sentido personal, es decir, exige una colaboración y una responsabilidad. Yo no puedo recibir el sacramento, ningún sacramento, por otra persona. Sacramento es personal. ¿Y cómo se clasifican los sacramentos? Hay tres grupos: el de iniciación, el de curación y el de servicio o vocación. Los de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, y los de curación, penitencia o reconciliación, unción de los enfermos y repite Eucaristía. Y el de servicio o vocación, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Nuestra puerta de entrada a la iglesia es el bautismo. Nuestra puerta de entrada a la Renovación Católica Carismática es el seminario de vida en el Espíritu, y dentro del seminario de vida en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu. Si la persona no ha recibido ni el seminario ni el bautismo en el Espíritu, está en un grupo de oración y no en una coinonía. Porque los que están en coinonía ya han recibido el seminario de vida en el Espíritu y ya han recibido el bautismo en el Espíritu. ¿Para qué? Para luego seguir creciendo en la vida en el Espíritu. Una comunidad ungida por el poder del Espíritu Santo es una comunidad que vive los sacramentos. Pero también dije que una comunidad, para que sea sólida, debe llevar un techo, que es un techo de dos aguas, se le llama así, techo de dos aguas. Ese techo no debe tener gotera, ese techo no debe tener humedad. Ese techo nos sirve a nosotros para protegernos, para cubrirnos, y son los carismas y los ministerios. Los carismas son manifestaciones, son regalos que el Espíritu Santo nos hace para la edificación de la comunidad.
Por eso Primera de Corintios capítulo 12, verso 7 nos dice que el Señor nos da la manifestación de su Espíritu para que entendamos nosotros que esa manifestación del Espíritu son sus carismas, sus dones para provecho común, para la edificación de la comunidad. Nos dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en numeral 2, que nosotros no debemos menospreciar los carismas, tampoco debemos sobrevalorar los carismas y mucho menos esperar que los carismas van a suplir nuestro trabajo apostólico. Dice, estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a la necesidad de la iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios hay que pedirlos, no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos. Más bien, el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que tienen la autoridad en la iglesia, a quienes particularmente comprende no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Entonces, los carismas no hay que menospreciarlos, no hay que pedirlos con presunción, no sobrevalorarlo y sobre todo creer que los carismas van a suplir el trabajo apostólico que nosotros tenemos que hacer en la comunidad. Los carismas debo ambicionarlos, nos dice Primera de Corintios 12, 31. Ambicionen los mejores dones, es decir, yo tengo que ambicionar tener carisma. Segundo, pedirlo, dice Mateo 7, pedid y Dios os dará. Tercero, ejercitarlo. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso del 6 al 8. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar sus mensajes, hagámoslo según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otro, sirvamos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Entonces vemos que debo ambicionarlos, debo pedirlos, pero debo ejercitarlos. Porque cuando yo no ejercito los carismas que me da el Señor no me lo quita, porque el Señor lo que da no lo quita, pero el carisma se apaga. La autenticidad, nos decía ahorita el Concilio Vaticano II, de el carisma nos lo da los que tienen la autoridad en la iglesia. Entonces, si usted está dudando o su comunidad está dudando de la autenticidad de sus carismas, busque a los que tienen responsabilidad en la iglesia para que usted pueda comunicarle lo que usted está viviendo frente a sus carismas y así usted pueda entonces tener la aprobación de los que tienen la autoridad. Si alguien que tiene autoridad en la iglesia lo escucha a usted orar en lengua y le dice, me calla esa lengua hasta que yo le diga, usted tiene que obedecer.
Si usted no obedece, ya es el primer principio de que tiene que mirar si eso es de Dios, porque si es de Dios, usted calla y la deja en su oración personal, pero en su oración comunitaria, si se la mandan a callar, usted tiene que callar esas lenguas. División de los carismas. Ya nos había dicho el Concilio Vaticano II, se dividen en naturales u ordinarios, comunes o sencillos, que son aquellos que no necesitan la intervención de Dios para ejercitarlo, sino que es algo que el Señor me ha dado en mi ser. Es un regalo del Señor en mi ser y que no necesitan la intervención de Dios para yo ejercitarlo. ¿Qué aumenta, qué estimula los carismas ordinarios? La fraternidad y la caridad. Los dones extraordinarios son aquellos que necesitan la intervención de Dios para ejercitarlo. ¿Cómo? Don de sanación, don de liberación, descanso en el espíritu, don de lengua, don de profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Eso necesita la intervención de Dios para poderlos ejercitar. ¿Qué aumenta? La fe, porque si usted ve una persona que se levanta de una silla de rueda que tiene 18 años de no caminar, eso aumenta en usted la fe. Los ministerios. Los ministerios son los espacios donde se fructifican, se ejercitan y se desarrollan los carismas. El Señor da los carismas. Luego, ¿qué nos toca? Formarnos en el carisma y luego buscar un ministerio donde ejercitar los carismas. Si usted es de la persona que dice que tiene un carisma, pero no quiere por terquedad, por lo que no quiere, porque no le gusta trabajar en equipo, entrar a un ministerio, pregúntese si verdaderamente ese carisma es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a trabajar en equipo. Nos lleva a formar un ministerio donde se puedan ejercitar y desarrollar los carismas. Entonces, los ministerios son precisamente para eso, para que los carismas puedan dar frutos. Y el primer fruto es la santidad del que posee el carisma. Y por último tenemos la chimenea. La chimenea es por donde sale el humo, que es el dióxido de carbono, que es el que envenena la comunidad. Es decir, que hay que sacar de la comunidad todo lo que está envenenando la comunidad. Los chismes, las murmuraciones, las críticas, el egoísmo, la rivalidad, todo aquello que está envenenando y destruyendo la comunidad. Yo no sé si les pasa en su comunidad, pero yo a veces que acompaño a algunas comunidades en su formación, me doy cuenta que hay hermanos que casi no van a la comunidad, pero que cuando llegan a la comunidad siempre están criticando algo, siempre están murmurando, nunca hacen nada, pero todo lo critican. Entonces, eso es algo que envenena la comunidad y no deja que la comunidad sea una comunidad sólida. Entonces, esta comunidad de Jesús la quiere una comunidad sólida, una comunidad que nos ayuda a crecer a nosotros como hermanos. Y terminamos este momento como lo iniciamos, con un momento de oración. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor.
Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los curas son la iglesia, las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Jesús nos amó, su vida entregó. Quiero alabarle, quiero cantarle con todo mi corazón. Y yo te digo, alza la mano si tú crees en Dios. Grítalo fuerte si tú crees en Dios. Tú sabes que somos la iglesia del Señor. Y alegre le exaltamos con mucho amor. Escucha mi hermano lo que vengo a pregonar. La iglesia de Jesucristo tenemos que edificar. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Amadísimo Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia infinita. Y queremos pedirte que tú verdaderamente nos enseñes a cómo construir una comunidad sólida. Nosotros, Señor, queremos construir una comunidad sólida, una comunidad donde se viva la fraternidad, donde se viva la unidad, el amor y la solidaridad. Una comunidad donde nosotros podamos sacar aquello que nos divide, aquello que nos envenena, aquello que destruye la comunidad. Porque la comunidad que tú fundaste fue una comunidad, Señor, donde todo lo vendían y lo ponían a disposición porque entendieron en Hechos 20:35 que había más alegría en dar que en recibir. Señor, estamos en una comunidad no tanto por lo que la comunidad nos pueda dar a nosotros, sino por lo que cada uno de nosotros pueda aportarle a la comunidad. Por eso, hoy, en esta noche, te entregamos nuestra vida, nuestra manera de pensar y de sentir y actuar, para que tú, Señor, pongas en ella el sentir tuyo, para que podamos construir esta comunidad que tú quieres, según tu corazón, Señor, porque queremos tener en la Renovación Católica Carismática de Valledupar comunidades, Señor, fortalecidas, comunidades, Señor, sólidas, comunidades que crecen en el conocimiento tuyo, pero también crecen en la fe y en el amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia infinita. Bendito seas y alabado seas por siempre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos orado y quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.